Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Me da mucha pena no poderlos ver. Los que ya me conocen saben que prefiero ver caras y por lo menos que me digan que sí o que no, que están de acuerdo con las opiniones, pero de todas maneras eh, me gustaría que saquemos provecho de este webinar, sobre todo porque el tema de políticas públicas es sumamente importante para el momento que estamos viviendo ahora. Eh, no me voy a tomar tanto tiempo en hacer explicaciones teóricas, quiero hablar un poco más de la práctica y lo que estamos viviendo en tema de política pública actual. Y también me interesa mucho que de la discusión que yo les propongo en esta primera parte, me hagan las preguntas que quieran con toda la confianza, sobre todas las aristas o todas las áreas que tengan interés y poder resolverlas si es que lo amerita. ¿Ok? Entonces, para comenzar, he preparado una pequeña presentación que quiero, si me permiten, se las muestro. Aquí vamos. Pero que no se lo piensen como una clase, sino que es un poco una introducción para ver qué otras dudas puedan salir de este tema de políticas públicas. Entonces le he puesto como tema central cómo se piensan las políticas públicas en el Ecuador de hoy. Y abro este webinar con esta pregunta, porque las políticas públicas en el Ecuador no son las mismas políticas públicas que estamos diseñando en estos momentos para la situación que estamos viviendo hoy en día, que como ustedes saben, no necesito explicarlo con mayor detalle, estamos pasando por una crisis sanitaria. Entonces, la crisis sanitaria es producto de esta pandemia, que es el COVID-19, y el Estado ecuatoriano se ha trasladado a una modalidad de acción distinta a lo de los tiempos ordinarios, que se los voy a explicar a continuación. Entonces, el Estado ecuatoriano está funcionando bajo una suerte de reglas que no siempre se utilizan porque no siempre lo amerita. Y esta se llama estado de excepción. El estado de excepción es una forma de gobernar que está establecida en la Constitución actual del Ecuador, que es la que fue elaborada en el 2008, donde se explica que el estado de excepción tiene una suerte de características que tienen que llevarse a cabo para que se cumpla la excepción. ¿Okay? Entonces, lo principal que se tiene que entender o conocer es que el estado de excepción se da cuando en el país, en el estado como tal, hay un conflicto armado internacional o local, que podría ser una guerra civil, por ejemplo, eh, también que haya una gran conmoción interna, una calamidad pública, que de hecho en calamidad pública es donde entra el significado o la preocupación que ha generado esta pandemia, o un desastre natural, como por ejemplo lo que vivimos en el 2016 con el terremoto en Manabí. Entonces, si es que se presentan una de estas condiciones, el presidente tiene la capacidad de llamar a un estado de excepción. Entonces, a continuación les quiero presentar las características de este estado de excepción o qué puede pasar en un estado de excepción, porque en definitiva lo hemos estado viviendo y todos estamos restringidos a estar en nuestras casas, tenemos unas limitaciones en nuestra vida cotidiana, pero de todas maneras lo vemos en la práctica y no siempre lo sabemos traducir a la teoría, que también es importante. Entonces, el presidente puede limitar algunas cosas, pero he elegido las que son más simbólicas y a lo mejor más importantes para esta discusión. La primera es la libertad de tránsito. No tengo que explicarlo, ya sabemos que no podemos circular como naturalmente lo haríamos. Libertad de asociación y reunión, porque está prohibido, y libertad de información en ciertos momentos que se necesite restringirla para que no ponga en conflicto las políticas que se están tomando dentro del estado de excepción. ¿Qué puede hacer particularmente el presidente? Como ya lo hemos estado viviendo en estos últimos días, sobre todo si es que están siguiendo las decisiones que se están tomando en la Asamblea, decretar la recaudación anticipada de tributos, que es un tema que con la ley humanitaria se va a decidir próximamente, porque los ciclos para aprobar la ley ya se están agotando. Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, que iban a servir para otras competencias, para otras áreas del Estado ecuatoriano, pero que por la situación se necesitan para atender en este caso la pandemia. Y
lo que sí se marca como algo definitivo e inamovible es que los recursos que están destinados a salud y educación no pueden ser tocados. Seguramente han visto las polémicas que se han generado cuando el gobierno decidió recortar el presupuesto a las diferentes universidades públicas del país, y el día de ayer pudimos constatar que la Corte Constitucional definió que era una práctica ilegal, inconstitucional. Eso quiere decir que esa decisión de recortar presupuestos queda sin función, ¿ok? Entonces, le estoy poniendo un poco de ejemplos como para poder relacionar los articulados de la Constitución con la realidad que estamos viviendo. De ahí, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la razón por la que si en alguno de estos días han salido, o por temas de trabajo o por abastecimiento de víveres, ven militares en las calles. La Policía Nacional por naturaleza sí está en las zonas urbanas, pero las Fuerzas Armadas siempre están destinadas para otras competencias, pero esta vez están resguardando la seguridad. O sea, le dan un apoyo extra a la Policía Nacional. De ahí, disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, que solo estamos viviendo y lo conocemos, que hay alternativas de reapertura de, por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil para el 1 de junio, pero todavía está en discusión con el COE Nacional. Voy a ir abriendo sus preguntas por si acaso alguien me hace algún comentario, ¿ok? Okay. Entonces, una cosa importante que les quiero comentar es que el estado de excepción tiene una característica fundamental, y esa es que el estado de excepción solo puede durar 60 días. Y sí, veo que aquí dice 90 días. El estado de excepción se efectiviza por medio de un decreto que lo firma el presidente y que lo pide por 60 días. Y se puede hacer una extensión adicional por 30 días más. Por eso solo puede durar hasta 90 días. El día 91 en el que este estado de excepción se culmine o llegue a su término, nosotros tenemos la obligatoriedad, sobre todo el Ejecutivo tiene la obligatoriedad de volver a realizar las actividades dentro del Estado de forma ortodoxa, clásica, tradicional. Te interrumpo un segundito. Para todos los espectadores que estén llevando el chat, les sugiero que en la parte de abajo pongan en la opción de enviar a, que tengan la opción de todos los panelistas y participantes. Así sus preguntas las vemos tanto los panelistas como los participantes. Si tienen solo puesto solo los participantes, solo lo van a ver los participantes. Si tienen visto solo los panelistas, los van a ver solo los panelistas. Les sugiero que pongan la opción de todos los panelistas y participantes para que podamos ver todos así sus preguntas. Disculpa, Julieta, la interrupción, solo era eso. Perfecto. Acabo de ver que María José menciona que la Corte Constitucional dictó medidas cautelares. Correcto. De hecho, la resolución tiene que ser enmendada y tiene que eliminarse el decreto presidencial. Tienes razón en ese complemento. Perfecto. Entonces, me van haciendo preguntas si es que hay o precisiones si es que lo merece. Con toda confianza, por favor. Ahora, ok. Ahora vamos un poco a ir aterrizando de qué se trata la discusión del día de hoy, ya que conocemos más, tenemos bastante claro lo que es el estado de excepción y cuáles son las condiciones sobre las que vivimos en la actualidad, que no es una normalidad de Estado. ¿Okay? Ahora, ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas, siempre me gusta compartir esta definición del profesor mexicano Luis Aguilar, porque él es el padre de las políticas públicas o del estudio de las políticas públicas modernas, sobre todo porque tiene unas lecturas muy sencillas, pero muy lógicas sobre políticas públicas, y esta es la definición que traigo a colación. Son acciones de gobierno, o sea, son todas las acciones dentro del marco del Estado, del sector público, que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los alcanzan con eficacia y aún eficiencia. Esas dos características del final, eficacia y eficiencia, son fundamentales para que se puedan desarrollar de una manera congruente y adecuada a las políticas públicas. Ahora,
sobre esto, definiciones de políticas públicas, hay un sinnúmero de autores y un sinnúmero de profesores, sobre todo de las ciencias políticas, que tratan esta temática, pero me gusta utilizar este ejemplo porque es bastante práctico y didáctico también. Ahora, políticas públicas en democracia. ¿Y por qué traigo a colación la palabra democracia? Las políticas públicas se pueden discutir en diferentes formas de gobierno, pero me gusta utilizar políticas públicas en democracia sobre todo porque vivimos en una democracia que, a pesar de que tenga ciertas fracturas o procesos de inestabilidad a lo largo de los últimos años, de todas maneras tenemos condiciones que nos dictan una vida en democracia. Esperemos que en algún momento sea una democracia plena, pero de todas maneras tenemos que reconocer que nuestro Estado sí tiene una serie de condiciones que nos hace llamarla democracia. Entonces, ¿qué pasa con las políticas públicas en las democracias? Hay tres cosas que son sumamente visibles. La primera, no todo es planificable. Y esto aquí lo repito mucho a mis alumnos, y que evidentemente no todo es planificable porque sí, porque los seres humanos tienen libertad, porque cada uno tiene una forma de alcanzar el desarrollo. Cada individuo o cada grupo comunitario tiene diferentes objetivos que alcanzar. Entonces, no hay ningún gobierno, en este caso pongo el ejemplo, no hay ningún gobierno que pueda planificarlo todo integralmente. Y por eso pongo esta frase siguiente, que es: ningún gobierno estaba listo para manejar una crisis sanitaria como la actual. Hay países, que seguramente ustedes lo han visto ya en la prensa, pero hay países que tenían muchos más recursos, que tenían unas políticas públicas un poquito mejor diseñadas, o que tenían efectivamente políticas públicas de salud que son bastante fortalecidas y que cuentan con bastantes recursos para poder desarrollarlas. Pero ningún país sabía que el COVID-19 se iba a convertir en una pandemia y que iba a atacar directamente a los estados. Entonces, hay que entender que el tema de las libertades dentro de la democracia te hace destacar que no todo es planificable. A pesar de que se quiera tener un buen trabajo en la promoción de políticas públicas, no todo es planificable. Y esto va de la mano con la siguiente característica, que es prácticamente imposible hacer una planeación integral de la sociedad. Y en esto no quiero que se me malinterprete, no quiere decir que en el sector público los gobiernos o los estados en su totalidad son incapaces de diseñar políticas públicas. Sí pueden hacer políticas públicas, y muchas las hacen con un buen respaldo y con intenciones positivas y con presupuestos importantes para alcanzar la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Pero hacer una planeación integral, eso quiere decir planificar la vida de todos los ciudadanos de un estado, es prácticamente imposible. Porque tienen diferentes necesidades, pertenecen a diferentes clases socioeconómicas, tienen diferentes intereses políticos, entonces es difícil homogeneizar a este gran grupo que conocemos como sociedad. Y el tercero es que las políticas públicas en democracia, sobre todo porque hay que luchar por la transparencia, tienen que basarse en un análisis de costo-eficiencia. Basarse en un análisis de costo-eficiencia significa que tienes como norte el enfoque económico, y que te tienes que siempre hacer la pregunta de si una política pública va a beneficiar a tales personas utilizando tales recursos, ¿eso es eficiente o no? Estoy utilizando demasiados recursos para hacer una política pública, hay formas donde puedo ahorrar, pero de todas maneras beneficiarlas. Siempre hay que preguntarse cómo estoy utilizando los recursos económicos. Sobre todo porque en el Estado el dinero no le pertenece al gobierno, le pertenece a los ciudadanos, que mediante el voto o las elecciones populares le ceden parte del poder a los representantes. Entonces, la responsabilidad de utilizar los recursos es mucho mayor a la que si fuese la de nuestros propios bolsillos. ¿Ok? Un poco de historia quiero compartir, solo para ver de qué se tratan estos contextos de políticas públicas en el Ecuador y por qué las políticas públicas en el Ecuador se hacen como se hacen hoy. Estos datos a mí me chocan mucho, espero un poco también ver la reflexión que ustedes tienen con relación a la estabilidad o la inestabilidad que hemos tenido políticamente,
pero les muestro que desde 1925 hasta el 2006 hemos tenido 13 gobiernos interinos, 11 golpes de Estado y 4 asambleas constituyentes. Y quiero poner énfasis en la última caracterización de 4 asambleas constituyentes, y eso significa que de alguna u otra manera nuestros cuerpos o nuestra norma máxima, que es la Constitución, ha sido modificada. Entonces, eso nos dice mucho de cómo se han hecho las políticas públicas en el Ecuador, porque si hemos tenido momentos muy precisos de inestabilidad, no te permite continuar de una manera sostenida con el desarrollo de las diferentes acciones dentro del sector público. Eso tiene que hacernos o nos tiene que llamar la atención de alguna manera. Ahora, las políticas públicas en el Ecuador, según diferentes autores, sobre todo profesores como Flavia Freidenberg, Simón Panchano, Manuel Alcántara, que estudian las políticas públicas, los partidos políticos en el Ecuador, tienen esta teoría de que las políticas públicas en nuestro país se hacen navegando contracorriente. Y esta definición es una connotación sumamente negativa, en el sentido que hacer política pública contracorriente significa que siempre hay actores políticos que no permiten que la política se desarrolle. Los gobiernos siempre tienen oposiciones sumamente fuertes, que no es algo malo, pero que no siempre llegan a consensos. Entonces, la política se hace no solo al andar, sino que con una corriente muy fuerte, como lo dice la definición, para ser un poco redundantes. Entonces, al tener tantas negativas dentro del desarrollo, dentro de los ciclos del desarrollo de la política pública, eso ha hecho que los analistas de la región califiquen a Ecuador como uno de los estados que tiene políticas públicas más débiles. De hecho, en la región somos el segundo país que tiene las calificaciones más bajas. Entonces, también esto que nos sirva para hacer un mea culpa, de entender qué es lo que se está haciendo en tema de política pública en Ecuador, en el que no se puede alcanzar ese fin último, que es satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Hay algún punto en el proceso de creación de las políticas públicas en el que nos quedamos estancados? Y eso por intereses políticos o por malas convergencias entre los partidos políticos o los legisladores de turno, pero de todas maneras, navegar contracorriente no es lo normal. Lo natural debería de ser que se puedan diseñar políticas públicas que perduren en el tiempo, y no siempre sucede eso en el Ecuador. Ahora, hablar de políticas públicas en el Ecuador, sobre todo hoy en día, es fundamental, sobre todo si se considera cómo funciona el sistema de partidos en el país. El sistema de partidos, como ustedes saben, es la función o las actuaciones diversas de los diferentes partidos políticos que existen a lo largo del tiempo. Aquí les he puesto una imagen de diferentes partidos que hemos tenido a lo largo del tiempo en diferentes elecciones, que tienen algún tipo de presencia en espacios territoriales, pero vamos con una pregunta. Correcto. Espero que todo el mundo, sí, espero que todos estén viendo. En el rango de 1905 a 2006 se dictaron 8 constituciones. Imagínate, María José, lo fragmentada o lo debilitada que podría estar nuestro sistema político por los grandes cambios que hemos sufrido. Ni hablar solamente del cambio que tuvimos con la última constitución del 2008. Ahora, sobre los partidos, sobre los sistemas de partidos. Entonces, además de esta imagen que les pongo, donde ya vemos una diversidad de partidos con podríamos entender diferentes lógicas ideológicas y planes de gobierno, sobre todo, hay que definir que el sistema de partido ecuatoriano es uno de los más fragmentados de la región. Y esto tampoco es una característica positiva de nuestro sistema de partidos, sino que dificulta mucho más gobernar. Entonces, ¿qué significa que yo siempre pregunto esto en mis clases, ¿qué significa que un sistema de partidos esté fragmentado? Porque a primera instancia podría parecer que no tiene mucha importancia. ¿Qué importa que hayan partidos hacia una gran derecha o hacia una gran izquierda? Lo que dificulta es la gobernanza. Entonces, si es que tú tienes, digamos, me gusta hacer este ejemplo con mis manos porque me parece más práctico. Si es que tienes un sistema cuadrado, ¿verdad?
y tienes ubicados diferentes partidos a lo largo de este cuadrado, pero todos están en los grandes extremos, en las puntas de este sistema de partidos. ¿Qué pasa? Los partidos pueden tener unas grandes ideologías y pueden tener unos grandes planes de gobierno, pero nunca tienen la posibilidad de llegar a consensos. Eso quiere decir que nunca alcanzan un centro, ni siquiera para ganar más electores, porque están concentrados en solamente descubrir o atender las necesidades de esos grandes electores que se ubican en los extremos. Entonces, cuando uno va al legislativo y ves a la Asamblea Nacional y ves a las diferentes bancadas que están tratando de legislar, si es que tienen ideologías tan polarizadas, tan distantes unas de otras, nunca van a poder llegar a acuerdos. Y esa es una de las razones porque en el Ecuador aprobar leyes es tan difícil. Es porque las bancadas tienen muchos problemas en llegar a consensos y entender que sus propuestas políticas sí pueden alcanzar un centro que es el común o el bien común de la sociedad. Eso como primera característica del sistema de partidos. Ahora, para no pasarnos, María José dice, el sistema de partidos también es débil, considerado como atomizado, correcto. Exagerando un poco, es más sencillo crear un partido que una empresa. No hay acuerdos entre los partidos que llegan al poder tampoco, es ingobernable. Es una pena tener que llegar a hacer estas consideraciones, pero sí, es real. Hacer partidos políticos no es tan complejo, pero no importa tanto qué tan fácil o tan complejo sea armar institucionalmente un partido. Yo creería que la discusión también radica en qué tan imprescindible es que es el accionar de esos partidos políticos. ¿Realmente representan a grupos de la sociedad o están interesados en alcanzar el poder para poder crear política pública necesaria para atender los problemas de la ciudadanía? Yo creo que más o menos o yo dirigiría la discusión hacia esos tintes, porque es importante también entender que el rol del partido político también es acaparar un grupo de electorados para luego poder satisfacer sus demandas, y a veces no se terminan de cumplir. Ahora, les pongo este slide porque esto no lo digo yo, sino que diferentes autores, como los que les mencioné en el inicio, explican que es difícil gobernar, sobre todo porque los partidos políticos se preocupan por no ser identificados como patrocinadores o partidarios de las agendas de gobierno. En los legislativos siempre hay un componente o un partido que representa al gobierno en mayor o menor proporción, pero en general los partidos políticos nunca quieren verse relacionados como partidarios de los gobiernos. Y eso porque en el sistema de partidos del Ecuador obtienen más victorias o tienen más presencia política si es que ellos se definen como opositores. Y una vez más, no quiero ser malinterpretada, en democracia es sumamente natural que exista una oposiciones en general, pero si es que no se llegan a consensos, como lo decía anteriormente, es difícil que a pesar de que una política pública o una ley que esté impulsada desde el gobierno, por simples luchas o discordias políticas, no se pueda alcanzar el bien común. ¿Okay? Ahora, traigo a colación las políticas públicas desde el Ejecutivo, porque en el estado de excepción, quien produce mayor cantidad de política pública o quien toma mayores decisiones, sobre todo porque está más concentrada la decisión del poder ahora con el COE nacional, es desde el Ejecutivo. Entonces, no solamente es la figura de Lenín Moreno, la pongo aquí solamente para graficarlo, pero el Ejecutivo es este poder del Estado que está encabezado por el presidente y tiene una serie de instituciones que desprenden de él. Pero en definitiva, en un estado de excepción como en el que estamos viviendo ahora, el Ejecutivo tiene gran capacidad de decisión y de poder. ¿Okay? Ahora sí quiero ser un poco crítica y luego espero que me hagan sus comentarios si es que a lo mejor no están de acuerdo o están de acuerdo con lo que menciono, pero solo para dar un ejemplo, durante la pandemia, el COVID-19 que estamos viviendo actualmente, políticas públicas, para graficarlo, políticas públicas que está haciendo el Ejecutivo, también los gobiernos autónomos descentralizados, pero
pero el Ejecutivo está repartiendo, por ejemplo, kits alimenticios a las zonas más vulnerables o familias más vulnerables que han sido afectadas económicamente por la pandemia. En los centros de salud están realizando pruebas, no solamente las pruebas de COVID, pero también otras pruebas para atender diferentes enfermedades. Y por supuesto, están brindando atención médica de manera eficiente o deficiente según las lecturas. Personalmente considero que es una atención bastante deficiente y que no ha sabido responder a las necesidades reales de la enfermedad. Pero de todas maneras, dentro de sus estatutos está establecido que la salud tiene que ser prevista por el Ejecutivo, en este caso, por medio del Ministerio de Salud. Entonces, esto solo para ponerles unos cuantos ejemplos espero que sí se pueda ver el slide, que me dicen cambia de slide. Ok, esto solo para ver los ejemplos de políticas públicas que se desarrollan desde el Ejecutivo. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre cómo se está haciendo la política pública en Ecuador actualmente? Yo creo que de acuerdo a las lecturas políticas, ha habido una poca capacidad de acción, sobre todo porque hemos tenido una respuesta bastante tardía en el entendimiento de la magnitud de esta pandemia y también porque las políticas públicas no se han ejecutado acorde a tiempos. Acorde a tiempos me refiero a las necesidades de los ciudadanos infectados. Enfermos, afectados social o económicamente por la pandemia. Entonces, comparto con ustedes 3 razones fundamentales que en la prensa y que diferentes analistas políticos y económicos han mencionado, que también comparto y creo que son dignas de analizar. La primera razón por la que creo que han tenido poca capacidad de acción o por la que la política pública es deficitaria es porque no se han diseñado políticas públicas de contención o prevención. Entonces, en temas de pandemia, la política pública sí se tiene que hacer al andar, porque no sabíamos que esta crisis sanitaria iba a avecinarse, no sabíamos que el COVID-19 se iba a convertir en una pandemia y por ende iba a alcanzar el territorio ecuatoriano. Pero de todas maneras, sí hay posibilidad de que un Estado diseñe políticas que sean un poco más genéricas, que por supuesto no atiendan el COVID-19 porque nadie es Nostradamus para poder predecir el futuro, pero que puedan contener o que puedan prevenir diferentes formas de peligro. Les quiero poner un ejemplo y que los invito a ver luego ese video que es bastante corto, el que les voy a contar. La primer ministra de San Martín, que es una isla en el Caribe, ella es socialdemócrata, es de una corriente de centro-izquierda, pero definitivamente, a pesar de que no comulgo con esa ideología, me parece que es una primera ministra que ha manejado de una manera interesantísima la pandemia. Y ella sacó un spot en la televisión, donde en San Martín se habla inglés, donde ella iniciaba diciendo stop moving, dejen de moverse. Y apelaba a todas las clases sociales, a todos los tipos de ciudadanos que existen en la isla, a todos los niveles de educación. No le importó atender a una capa de las estructuras sociales, simplemente trató de enviar mensajes generales. Entonces, su mensaje contra el COVID es stop moving, dejen de moverse, y les explicaba. Si no tienen pan, coman galletas. Si es que no tienen galletas, coman las remolacha que nosotros plantamos en nuestras tierras. Si es que no tienen pan, coman arroz, etcétera, etcétera. Les da ejemplos. Y esto porque San Martín es una isla que está muy propensa a tener tsunamis, por estar ubicada en el Caribe. Entonces, como política de Estado, ellos han creado una política pública que los obliga a los ciudadanos de San Martín a tener preparada una mochila o en su casa un sector de abastecimiento de comida para evitar que no se desabastezcan en diferentes emergencias. Estas emergencias de tipo de catástrofe natural. Entonces, me pareció genial y los invito a que lo vayan a buscar en YouTube, el video que dura menos de 40 segundos, donde les da las razones por las que ellos ya estaban preparados para atender una catástrofe natural. Entonces ahora que están atendiendo una catástrofe de materia sanitaria, pues también tienen capacidad de prepararse. Y les decía, quédense en casa
porque ustedes ya tienen las previsiones. Y si no las tienen, salgan a comprar lo justo y necesario, pero regresen a casa y dejen de moverse. Entonces, sí hay formas de crear políticas públicas de prevención. No siempre van a ser las más exitosas y no siempre van a solucionar los problemas, pero por lo menos van a contener que el impacto sea menos fuerte. ¿Ok? La segunda es que el Estado ecuatoriano, y esto aquí más lo comentan los analistas económicos, que es el enfoque principal que tienen, es que el Estado ecuatoriano es un Estado donde el gasto en los últimos años ha superado a los ingresos. ¿Y qué significa que los gastos hayan superado a los ingresos? Esto significa que nuestra caja fiscal está en déficit y no tenemos posibilidad, a pesar de que existan las mejores intenciones, o quizás no las tengan, pero a pesar de que existan las mejores intenciones, no tener recursos no te permite hacer buenas políticas públicas, porque una familia sin dinero no puede alimentar a sus hijos de la misma forma que una familia con dinero. Y eso está claro en todos los idiomas que podamos traducirlos. Entonces, llevándolo al Estado o reflexionando sobre el accionar del Estado, es lo mismo. El Estado, verlo como una casa grande donde hay pocos recursos, las acciones que pueden emprender son muy bajas o de muy poca calidad. ¿Ya? De ahí. Hay poca atención a recomendaciones de expertos en materia sanitaria y esa es una crítica que se hace sobre todo a la falta de transparencia. Como ustedes saben, quienes están tomando las decisiones dentro de la crisis sanitaria es el COE Nacional. Y los primeros días en el que se desarrolló el COE Nacional como actividad de Estado, no habían expertos en materia sanitaria que podrían discutir sobre temas referentes al COVID-19. Entonces, los diferentes estados han tomado decisiones distintas y unos tienen mayor éxito porque han creído imprescindible las recomendaciones que hacen los expertos de salud. Entonces, Ecuador sí flaqueó un poco en decidir cuáles eran las diferentes líneas de acción para detener el COVID-19 aquí, porque las decisiones fueron de carácter político, más no sanitarias. ¿Okay? A pesar de que se quiera tomar diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Ahora, el día de ayer tuve una charla sobre feminismo, el liderazgo feminista en épocas de COVID, y por eso quiero traer a colación un poco de lo que discutí ayer con otras panelistas de otros países, porque me pareció interesante poder comparar cómo se hace política pública, no porque sean mujeres específicamente, pero cómo se ha hecho políticas públicas desde estos países que están lideradas por mujeres. Y han hecho dos cosas. Estos países, sobre todo aquí, pueden ver a Angela Merkel, pueden ver a la primera ministra de Taiwán, pueden ver a diferentes, las otras tres son primer ministras o jefes de Estado de países europeos nórdicos, que tienen una capacidad de ahorro mucho más grande y estaban un poco más preparados para la crisis, pero hicieron dos cosas que son extraordinarias para la creación de política pública en temas sanitarios, sobre todo. La primera es que escucharon a los expertos de salud y científicos del país. Quiero traer a colación también que Angela Merkel es científica de profesión, entonces, qué importante es tener a un jefe de gobierno, a un líder de un gobierno que pueda entender sobre la materia sanitaria. Entonces han tenido unos índices de infección bastante bajos y han podido contener sin restringir tanto la movilidad de los ciudadanos alemanes. Entonces podría traer consecuencias positivas tener ese tipo de entrenamiento profesional. Y la segunda característica, que esto aquí ha sido en general para estos líderes de diferentes países, es que han tomado acciones decisivas en momentos claves. Por ejemplo, la política pública que se hizo al inicio, o sea, países que crearon políticas públicas al inicio de la pandemia, tienen resultados distintos a países que se demoraron mucho en entender lo que significaba esta pandemia y cómo nos iba a afectar, y que luego de unos meses desarrollaron política pública. Por ejemplo, estos países, sobre todo Finlandia y Nueva Zelanda, decidieron que iban a otorgar pruebas rápidas a todos los ciudadanos del país. Eso solo se puede hacer en países donde hayan recursos disponibles. Pero también tomaron decisiones de bloquear las fronteras de sus países muy temprano, cuando otros países decidieron hacerlo bastante tarde y por eso los focos de infección fueron creciendo. ¿Okay? Entonces,
recapitulando un poco de cómo se hace política pública y cuál es la importancia, los quiero dejar con esta frase, y es que las políticas públicas tienen que ser desarrolladas con una proporción importante, con un componente importante de técnicos, de profesionales que conozcan del área. No estoy hablando solo de materia sanitaria, pero de todas las áreas donde hay alguna necesidad puntual, técnicos, especialistas que conozcan, profesionales que se han preparado para discutir y desarrollar planes sobre distintas áreas del Estado, pero también un componente importante de políticos, porque los políticos son los encargados de comunicar, son los que están conectados con la sociedad y son los que en primera instancia conocen cuáles son las necesidades puntuales de los ciudadanos. Entonces, el problema recae en que las políticas públicas muchas veces se consideran como simplemente una acción que tiene que ser desarrollada por políticos. Y pongo a Maduro aquí como un ejemplo de catástrofe, porque considero que es un mandatario que ha manejado muy mal la crisis y sobre todo que no permite a su sociedad vivir en una democracia plena. Pero además de esta crítica política, el error fundamental es que se crea que las políticas públicas solo se diseñan para fines políticos. Eso quiere decir que yo diseño hoy una política pública porque estoy pensando que en 4 años más me van a volver a elegir como presidente del Ecuador, o que me van a elegir de nuevo como concejal, o que me van a elegir de nuevo como asambleísta. Pero en realidad la política pública, o peor aún, desarrollar una política pública porque aquí yo puedo sacar algún rédito económico, porque me voy a ganar algún contrato, o porque voy a beneficiar a solamente un grupo de la sociedad y más no a pensarlo como una estrategia más global. Entonces, nunca hay que olvidarse del fin último de la política pública, que es satisfacer las demandas sociales. Y aunque suene repetitivo y aunque muchas veces suene hasta cliché inclusive, pensar que la política pública se diseña para satisfacer las demandas sociales, pues ese es el objetivo de la política pública. Entonces nunca hay que perder ese norte. Y bueno, esas son las conclusiones a las que he querido llegar o compartir con ustedes sobre cómo se manejan las políticas públicas en el país, en la actualidad sobre todo, y no perder de vista que estamos viviendo un estado de democracia, en un estado de excepción, perdón. A pesar de que somos una democracia, el estado de excepción también limita un poco la participación o las formas de accionar libres de los ciudadanos. Entonces hay que comprender que luego de estos 90 días se dice que no vamos a volver a una normalidad, pero tratar de entender que legalmente vamos a volver a actuar de la forma en la que está establecida en la Constitución. Ciudadanos libres, con las empresas abiertas, con las diferentes universidades en funciones. Nosotros lo hacemos de manera virtual, pero de todas maneras que los derechos empiecen a reintegrarse, si es que de alguna u otra manera han sido coartados. Bueno, espero que esto haya sido interesante para ustedes y ahora voy a empezar a leer un poco las preguntas que me han hecho, si alguna no la he contestado, y comentarles. Bueno, te recojo un poquito las preguntas Ok. que han ido poniendo en el chat. Dice María Isabel Cartagena, ¿qué es lo mínimo que podía haberse hecho? Digamos, ¿se considera en la gestión de riesgos las pandemias? O sea, la gestión de riesgos ya está considerado algún Ya. proceso para... María Isabel, gracias por tu pregunta. De hecho, sabemos que la Secretaría de Riesgo acaba de renunciar y que ha habido una transición en los puestos. Dentro de las políticas públicas que se hacen en la Secretaría de Riesgos, sí hay un capítulo, por así decirlo, sí hay unas acciones determinadas a diseñar protocolos, no política pública para atender una pandemia, pero sí protocolos para atender diferentes catástrofes o a eventos que se sale del tradicional accionar del Estado. Entonces, la Secretaría de Riesgo sí tenía que tener algún protocolo que pueda darle indicios al Ejecutivo de cómo proceder en la pandemia, pero se ha podido confirmar que han sido muy escuetos, o sea, que la política pública no se ha diseñado con entereza y que no ha tenido los lineamientos fundamentales que se necesitan para atender situaciones como estas, que no la hemos vivido en otro momento. Espero que
te lo haya respondido con estos comentarios. A ver, también nos decía Sonia Suárez decía que si el concepto de políticas públicas se ha aplicado bien en nuestro país y que si existen causales específicas que justifiquen el estado de excepción. A ver, sí. Hoy en día. Sonia, gracias por tu pregunta. Mira, para el concepto de políticas públicas se ha aplicado en nuestro país, y aquí sí quiero hacer un paréntesis y decirle que esto es netamente una opinión personal. Yo no creo que las políticas públicas en los últimos 30 años de democracia, o 35, en los que retornamos a la democracia, se han hecho poniendo en el centro la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que es muy complejo, sobre todo porque no hay mucha voluntad política en el Ecuador. Es muy complejo para los políticos poder trazarse metas a largo plazo. Creo que la actividad política en Ecuador siempre se ha regido a estos pequeños cortos plazos que son los periodos de gestión que tienen, y tratan de satisfacer necesidades personales o intereses personales antes de comprender que es necesario trabajar por la sociedad. Entonces, no creo que se entienda, no creo que los políticos han estudiado, aquí estoy haciendo generalizaciones de todas maneras, hay políticos que destacan y que hay instituciones del sector público que trabajan eficientemente, pero en general sí considero que las políticas públicas no se las han entendido, y creo que las acciones del gobierno siempre se piensan en cómo vamos a hacer para que mañana podamos seguir ocupando estos puestos de poder. ¿Okay? Y luego, la otra pregunta Y que decía que, mencionó Oscar, ajá, sí, la decía tengo. que si existen causales específicas que justifiquen el estado de excepción. Sí, la única, y aquí sí me voy a mover hacia las primeras diapositivas, solo por el hecho de que exista una calamidad pública. Eso quiere decir que hay un problema que afecte a la sociedad en su conjunto, ya se puede determinar que hay un estado de excepción. Entonces, el estado de excepción siempre se firma vía decreto y el presidente tiene que poner las causales. Yo les puedo compartir luego, si es que me escriben, les voy a dejar mi correo luego, les puedo compartir el decreto en el que se explica por qué vamos a llamar a un estado de excepción y se demuestra que la pandemia está afectando a la sociedad ecuatoriana como tal. Vamos con otra más. No se puede prevenir, pero sí se puede estar mejor preparados, pero prefirieron pagar a los tenedores de deudas. Bueno, Javier, gracias por tu comentario. La verdad es que el tema de pagar a los tenedores de deudas es una lectura que se puede hacer de parte y parte. Hay quienes consideran que haber pagado la deuda, el adelanto de los impuestos a la deuda, era un mecanismo para que países u otras organizaciones internacionales vean a Ecuador como un país que estaba dando buenas señales para obtener más crédito. Otros piensan que ante la necesaria o la inevitable emergencia sanitaria que estábamos viviendo, esos 300 millones que se pagaron en impuestos podrían haber cubierto muchas de las necesidades de salud que tenían los infectados. Pero en fin, eso es parte de las decisiones políticas, y ahí sí quiero usar el término político, porque para el gobierno de turno, según la lógica que ellos practican, era mejor pagar, quedarse sin estos recursos y esperar a que luego de 3, 4 semanas vengan ingresos superiores. Pero pensando en política pública, a lo mejor habría resultado más factible, o se podrían haber salvado más vidas si es que esos recursos se destinaban inmediatamente a los hospitales que estaban atendiendo a contagiados de COVID. Pero es una suposición, porque ya sabemos cómo resultó la realidad, sino que se pagó y nos quedamos sin esos recursos. La emergencia sanitaria se podría comparar con una inestabilidad política. Sonia, gracias por tu pregunta. Creo que eso hay que dejárselo también para los analistas políticos, que luego seguro que escribirán mucho sobre lo que está pasando en el Ecuador actualmente. Yo sí considero que la emergencia sanitaria va a ser considerada como un capítulo de inestabilidad política, sobre todo porque está combinada con una crisis económica. Entonces, cuando presentamos un déficit fiscal muy brusco y sobre todo
si es que recordamos que las últimas semanas tuvimos una quiebra inminente del precio de la producción del petróleo, y digo quiebra porque ya no es rentable para nosotros producir petróleo, sino que lo producimos en contra, sumada la enfermedad COVID-19 que está atosigando la vida de las personas, un barril de petróleo que tiene un precio insignificante para la producción, que todavía nos sigue costando mantener las empresas encendidas, literalmente. Y además, tenemos una asamblea que está discutiendo itinerantemente con el Ejecutivo para tomar decisiones y que no sabemos si es que hoy nos van a cobrar más tributos o si es que mañana las universidades públicas seguirán funcionando de la manera que están funcionando, sí te puede dar la idea de que estamos atravesando un periodo de inestabilidad política bastante marcado. Entonces, yo después de todo esperaría un poco para ver cuáles son las lecturas de los analistas políticos, pero sí creo que estamos atravesando un momento muy fuerte en términos de declive en realidad política, social y económica. O sea que es bastante integral y grave el problema. No sé qué es, Javier, no sé de qué país estás hablando, sobre qué país es el país que mejor ha llevado la pandemia en nuestra región. Dime si es que estás hablando de Ecuador o de algún otro. Malena, Zambrano, ¿podría ser que la falta de técnicos es lo que provocó un mal manejo de la crisis sanitaria o solo responde la falta de recursos? Bueno, es un problema que políticas públicas no se desarrollen con la ayuda de técnicos, sobre todo porque dentro del gobierno y del gobierno central, que es el que está dirigido por el Ejecutivo, es imprescindible que existan técnicos, porque los políticos no tienen expertise en todas las áreas que atañe al Estado ecuatoriano. Entonces, sí es importante que la política pública siempre se cree con un componente de técnicos especializados. Pero por otra parte, la falta de recursos también te hace que la calidad de los servidores públicos disminuya, sobre todo porque no tienes capacidad tampoco de pagar lo suficiente o lo que competitivamente en el mercado se le pagaría a un técnico de salud, en este caso, y también porque se hacen recortes en ciertos aspectos y muchas veces los técnicos son subvalorados. Eso quiere decir que no se les da la importancia necesaria cuando en realidad para la política pública sí son sumamente necesarios. Carolina, ¿existe algún medio oficial donde se pueda consultar el listado de todos los partidos políticos? No es un medio oficial, pero bueno, las páginas de la Asamblea Nacional están a disposición, las puedes buscar en internet, pero de todas maneras yo te recomiendo que si quieres hacer algún tipo de estudio sobre partidos políticos, una página excelente es el Observatorio Legislativo, sobre todo porque explica cómo están compuestas las diferentes bancadas de la Asamblea, quiénes son los asambleístas, a qué comisiones pertenecen y a qué partidos pertenecen. Entonces, cuando te hablan de los partidos, te da un detalle de cuáles son sus ideologías y quiénes son sus representantes. De ahí, los partidos políticos también tienen páginas web a las que puedas consultarlas. Algunas tienen mayor información y otras están un poco más desatendidas. Lenin, Guerrero. El proceso de formulación de políticas públicas teóricamente es un proceso sujeto a influencias exógenas. Ok. En base a eso, se justifica esta posición experimental, aplicar y en cierto tiempo eliminar al decretar una política pública, y una última sería la formulación de políticas públicas compone dos grupos, el político y el técnico. Enlazando la primera pregunta, ¿este periodo de experimentación representa una falla en el equipo técnico del gobierno? A ver, me gustaría poder conversar personalmente qué significa esto de experimental, porque es definitivo que las políticas públicas que se han desarrollado para detener o para contrarrestar los efectos del COVID-19 podrían ser considerados como experimentales, porque nunca antes, si hemos tenido otras pandemias, y a lo largo de los siglos han habido pandemias que han matado a millones de personas, pero una pandemia de este tipo, con estas características, nunca se había experimentado en la vida moderna. Entonces, si teóricamente queremos pasar a discutir la naturaleza de esta política pública, sí podría ser experimental. Y
y no consideraría que sea una falla de los equipos técnicos que se experimente sobre diferentes acciones dentro del Estado. Más bien considero que la voluntad política es la que interfiere en que las acciones de la política pública no se lleven a cabo. Porque es lo que yo explico en clase. Muchas veces lo que está descrito en papel es perfecto, no tiene fallas, pero cuando uno lo lleva al accionar de la gestión pública, se vuelve más complejo. Hay distancias entre la realidad y lo escrito. La sociedad reacciona de forma quizá subversiva o aversiva a las políticas públicas que tú planteas. Entonces, es importante no perder de foco que la política pública se diseña en escritorio, pero también tiene que tener un componente de comprensión de la realidad territorial. ¿Okay? La política pública debe manejarse de manera coordinada con las líneas argumentales y comunicacionales de un proyecto de gobierno, correcto. Solo para hacer un comentario pequeño sobre esto que comenta, que explica Anita, las políticas públicas están sujetas a un gran macroproyecto de políticas públicas que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Cada administración la tiene que desarrollar y el Plan Nacional de Desarrollo es creada por lo que antes se conocía como SEMPLADES, que ahora se llama Planifica Ecuador. El presidente de turno lo presenta en el primer año de administración y al final de su administración tiene que presentar los resultados de todas esas políticas públicas que están contenidas en ese gran plan. Entonces sí, las políticas públicas no se pueden hacer porque sí, sino que hay un plan de referencia al que se tienen que regir. A ver, bajo la idiosincrasia latinoamericana se crean políticas públicas para fines políticos, de acuerdo. Parece ser por un problema de balance de poderes, pero ¿cuál sería la forma para fomentar que las políticas se creen para satisfacer las necesidades sociales? ¿Cómo se crea esa voluntad política o por lo menos cómo se obliga? Zanahoria y palos. Ok, tengo dos respuestas. La primera, que tiene algo que ver con el balance de poderes. Una de las características más importantes de vivir en una democracia es que se tiene que respetar, o que se vive, de hecho, en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es limitar los poderes del Estado. Eso quiere decir, no porque nosotros somos el gran leviatán en la historia, pero porque tiene que haber check and balance. Eso quiere decir que hay poderes que tienen que mantener su equilibrio. Ninguno puede subordinar al otro, y de hecho son independientes entre ellos. Esa es una forma de hacer política pública a conciencia, en el que se pueda pensar en satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero por otra parte, creo que es fundamental endurecer o fortalecer nuestros sistemas de justicia, sobre todo porque con un sistema de justicia deficitario, sin una real investigación de las cosas que se están haciendo o de observancia real de las prácticas dentro de la gestión pública, dejas abierto un abanico de posibilidades para que el servidor público no realice las actividades de manera correcta, o moralmente o éticamente, como lo quieran poner, si es que es en términos ya más subjetivos, pero de todas maneras, sin un sistema de justicia fortalecido, abres un abanico de arbitrariedades. Entonces, podría ser que la política pública se cree sin la necesidad o olvidando a la sociedad. Tenemos bastantes. Me dices, Oscar, si es que estamos bien con el tiempo. Voy. Sí, estamos con tiempo. Ya, perfecto. Voy a ver si es que puedo hacer un poquito de resumen. Estamos con Luis. Las políticas públicas se han vuelto una especie de campaña política a favor y en contra de muchos políticos. Estoy de acuerdo, sobre todo porque ahora piensan que son herramientas de campaña. O sea, herramientas de campaña, no olvidar que es una precisión importante, sobre todo porque estamos a meses de tener una elección presidencial. Entonces, piensan que las diferentes acciones que van a tomar ahora, sin importar en el futuro, las diferentes acciones que van a desarrollar dentro de su gestión pública, los va a llevar a acceder a estos puestos de poder. Entonces, ahí se discute un poco cuál es la naturaleza de las políticas públicas y su verdadero objetivo.
Marisabel, muchos se quejan de un exceso de técnicos. Estoy cogiendo un comentario que hiciste. Eh, a ver, sí. De hecho, en gestión pública se estudian dos modelos. El modelo de la gestión clásica, que es la burocrática, la que Max Weber promovía, y la otra es la nueva gestión pública, donde ya no hay tantos esquemas y los burócratas no están sentados en un escritorio realizando solamente una actividad designada, porque ahora hay más flexibilidad y el mundo es más cambiante. Pero de todas maneras, yo sí sugeriría que la burocracia no se le entienda como algo negativo. La burocracia se le entiende en nuestro contexto ecuatoriano como algo negativo porque hemos visto muchos ejemplos de servidores públicos que no funcionan a cabalidad. Pero en realidad la burocracia, o sea, los técnicos dentro de un Estado son sumamente importantes. Lo que ha sucedido es que la coyuntura y los mismos servidores se han prestado por medio de malas prácticas, no todos, pero para ser condicionados como burócratas ineficientes. Pero, pero creo que hay mucho más detrás de esa discusión. Me refiero que en Venezuela han llevado mejor la pandemia en la región. Ahí sí tengo que discrepar, de hecho yo no lo considero. De acuerdo a los análisis de amigos, sobre todo políticos venezolanos que han podido comentar sobre la crisis, y políticos exiliados con los que tengo un poco de relación, a mí sí me preocupa, no tengo datos oficiales ni, ni estoy vinculada con el territorio directamente para tener alguna impresión objetiva, pero de todas maneras sí me parece que Venezuela lo está manejando de una manera equivocada. Y considero, esto es opinión mía, Javier, me parece que lo que pasa es que no se están transparentando los datos. Entonces, uno creería que en Venezuela la situación de la pandemia está bastante controlada, pero en realidad no lo quieren comunicar. Pero también hay tela que cortar en esa discusión. Eh, María Gabriela, considero que la institucionalidad del país es muy débil, de acuerdo, y de ahí también nacen muchos problemas. Existen muchas políticas públicas o protocolos para diferentes escenarios, sin embargo, al momento de la hora no se sigue ninguno de estos, lo que genera un descontrol ante estos escenarios de crisis. De acuerdo, es un poco lo que hemos estado comentando, y quiero insistir en eso también, María Gabriela, con el comentario que le hice a Juan. Eh, Esta es la importancia de que haya un sistema de justicia fuerte, porque se puede crear un sinnúmero de leyes. Podemos ser el país más garantista. De hecho, Ecuador es uno de los países que más derechos garantiza en su constitución. Pero si es que en el momento de accionar, o sea, de llevar la política pública al terreno, al mundo de la gestión como tal, no se respetan estos derechos, ni se pone como objetivo satisfacer necesidades de la sociedad, que ya lo he dicho un montón de veces, eh, creo que queda en palabras, es como arar en el mar. La política pública podría estar diseñada de la mejor manera, pero si la voluntad política y el accionar dentro del sector público no es el adecuado, se presentan muchos problemas. O hay como discordancia entre el deber ser y el ser. La fusión de organismos, el Instituto de Fomento Humano con CENESID, ok, puede generar un impacto en resoluciones de ciertos sectores. Sí, yo creo que tendríamos que esperar un poco para ver cuál es el potencial o cuáles son los efectos positivos de esas fusiones que se están dando, pero en definitiva, si es que lo que se quiere es recortar un poco el presupuesto del Estado o hacer más pequeño el Estado, en definitiva, podría funcionar, o sea, podríamos dejar de tener funcionarios que tienen pocas responsabilidades y al ser parte de una institución más grande como la CENESID, podrían resolver de mejor manera más problemas de la sociedad, pero tendría que analizarse también. Eh, yo creo que así estamos. ¿Dónde puedo encontrar ese conversatorio? No puedo ingresar a tiempo. Ah, ok. Oscar, creo que lo vas Sí, bueno, ya lo vas a comentar. todo esto Solo, queda grabado, todo esto va a quedar grabado, lo vamos a subir directamente a la plataforma de la universidad, de la página web de la universidad, con el enlace respectivo a nuestra cuenta de YouTube. Y va a estar colgado este video como parte
de las iniciativas que hemos hecho en cuarentena. Estar ahí. Perfecto. Ahora, yo les quiero dejar, bueno, ahí tienen mi cuenta de Twitter. En mi cuenta de Twitter solo hago comentarios políticos que considero que son personales, pero de todas maneras, si me quieren conversar de algún otro tema, se los agradezco también porque me gusta nutrirme también de los pensamientos de otras personas. Y les dejo también ahí mi correo por si tienen alguna inquietud, si es que quieren que les comparta algún tipo de artículos o lecturas de políticas públicas o de gestión pública. Y por último, invitarlos a que lean mi columna en El Universo, con la que espero que no siempre estén de acuerdo, que hay cosas que no les gusten, que me las discutan, pero eso me hace crecer también como profesional y como persona. Entonces, nada, les quiero agradecer por su tiempo, sé que es viernes, tampoco hay otras actividades fuera de casa que podamos hacer, pero de verdad agradezco que en un viernes a esta hora, cuando podrían estar reunidos con sus familias o haciendo otras actividades, dediquen tiempo a analizar, discutir conmigo, comprender un poco más sobre cómo funciona el Estado y las políticas públicas que se desarrollan. Y si es que en algún momento tienen alguna inquietud sobre alguna temática que esté contemplada dentro del Estado ecuatoriano, se las contesto con muchísimo gusto y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Y gracias a Oscar también y a Glia.